En verdad, la presencia del Señor está aquí. Puedo sentir su amor y su gran poder. Muchos de ustedes en este momento recibieron grandes y gloriosos milagros en su vida. Al que tenía necesidad de sanidad y lo cree y lo alabó y lo bendijo, sanidad. El que provisión, el que consuelo, consuelo, el que liberación, liberación. Por eso es que nunca te pierdas un día de venir a la casa de Dios. Jamás negocies la asistencia a su casa. No hay nada que valga más que estar en la casa de Dios, buscar su rostro cada día. El día de hoy es un día especial porque hoy tendremos bautismos a las 4 de la tarde. Todos aquellos que han decidido obedecer a Dios y que en su corazón hay el anhelo de la obediencia a nuestro Dios y Salvador, hoy tienen la oportunidad de bautizarse a las 4 de la tarde. Si cumplen los requisitos que Dios pone para ser bautizado. También hoy tendremos la cena del Señor, la mesa del Señor, la comunión. Hoy vamos a tener el vino y el pan que simbolizan la sangre y el cuerpo de Cristo. Eso va a ser a las 6 de la tarde. Toda la iglesia está avisada para que asistan. No digo, es una invitación, es un aviso. Y soy bien claro, Dios no invita a su mesa, Dios está diciendo, vengan, hagan esto en memoria de mí. No es una opción. La cena no es una opción, es una ordenanza de Dios. El bautismo no es una opción, no es si quieres, es una ordenanza de Dios. Quiere decir que, pues vamos a la palabra para ver qué dice la palabra de estas dos cosas en cuanto a la importancia que tienen ellas, porque hay algo en común que las une, y es precisamente el arrepentimiento. Tú no puedes participar del bautismo si no estás arrepentido. Tú no puedes participar de la mesa del Señor, de la cena del Señor y cumplir con su ordenanza si no estás arrepentido. Vamos a leer una historia que está relatada en la Sagrada Escritura, y cuando digo historia, estoy hablando de un término legal, porque ahora le llamamos historia a los cuentos. Los cuentos es algo ficticio, imaginario que alguien inventó, pero la historia son los hechos que han sucedido realmente en nuestro ir y devenir de la vida humana, y a eso le llamamos hechos históricos o la historia. Cuando yo digo hay una historia en la Biblia, no es un cuento, no se te olvide. Es algo que sucedió, algo que es real, algo que está fundamentado y que existe en los anales históricos de nuestro mundo. Y este relato histórico se encuentra en Hechos capítulo 2.
había sucedido que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando estuvieron con Él allá en el monte, y Él, después de haber muerto en la cruz, de haber sido sepultado y resucitó, estuvo durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. El reino de Dios, 40 días hablándoles. Y cuando terminó sus 40 días de hablarles el reino, los citó allá en el monte y se despidió de ellos. Y antes de despedirse, Él les dijo unas palabras que están en Mateo 28. Vamos a leerlas primero. Mateo 28, 18 al 20. Momentos antes de que el Señor fuera ascendido al cielo. En estas palabras encontramos lo siguiente. Y Jesús se acercó. Bueno, vamos a leer desde el 16 para que confirmen lo que les acabo de decir. 16, hermano, por favor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Por qué? Porque no nada más eran los 11, sino cerca de 500 hermanos supieron que los había citado y fueron, además de los 11. Entonces, si había 500 incluyendo a los 11, no lo sé, o eran 511. Lo importante es que estaban los discípulos cerca de 500 o 511. Ahí cuando iban a ver al Señor. Por eso es que dice la Biblia que algunos no lo habían visto resucitado. Los discípulos ya lo habían visto resucitado durante 40 días, pero algunos no. Pero entonces cuando supieron, fueron y ahí estaban los discípulos, y algunos lo adoraron y otros dudaban. ¿Será que es Él? ¿No es un espíritu? Y dice, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las últimas palabras que el Señor Jesucristo dijo como un testamento final, como un último deseo, pero no era un deseo, es una orden. Todo poder me ha sido dado arriba y abajo, aquí en la tierra. Por tanto, por ese poder y esa autoridad, vayan. Era una orden imperativa. De tal manera que dice, vayan y haced discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entre ellas el bautismo, entre ellas ir a predicar el evangelio, ir a ganar almas, a formar gente, a enseñarles el camino que les lleva al cielo, a vivir una vida bendecida, prosperada y en victoria. Eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Por eso, en base a esto, el Señor Jesucristo, cuando Él asciende al cielo, dice que vino una nube y Él ascendió así flotando y le ocultó una nube a los ojos. Pero dos ángeles estaban ahí
junto a aquellos multitud le digo porque eran 500 y tantos, o 511, y estaban ahí mirando. Y dijeron aquellos varones: varones galileos, así como habéis visto subir al cielo a Jesús, así vendrá otra vez. Y hay una promesa: Jesucristo viene otra vez. Viene a buscar a todos aquellos que creen en Él. Bien, Él asciende, les dijo a los discípulos: váyanse al aposento alto, ahí donde tuvimos la cena, y espérense ahí, porque van a ser investidos, van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Va a venir poder sobre vosotros. Espérense ahí. Y ahí estaban los discípulos. Y cuando vino el Pentecostés, quiere decir 50 días después de que Cristo se levantó de los muertos, 40 días estuvo predicándoles el reino resucitado, y 10 días fue cuando Él ascendió y en lo que vino el Espíritu. Entonces esos sumaron 40 más 10, 50. Por eso se llama día de Pentecostés, Penta 50. Y en ese día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre los discípulos y los invistió de poder, bautizados en el Espíritu Santo. Y viene una transformación de la vida de la persona. Y ahora ya aquel Pedro temeroso, ya ahora se levanta a predicar. Aquel Pedro que había negado al Señor Jesucristo 3 veces, porque decían: tú andabas con Él. No, yo no es cierto. Sí, te vimos con Él. No es cierto. Y dice que todos huyeron cuando lo capturaron en el huerto del Edén. Huyeron todos, tenían miedo. Pero nos dice en Hechos capítulo 2 que cuando ellos salieron del aposento y empezaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, y dice que la gente, que cuando oyeron el estruendo, cuando llegó el Espíritu, dice que se cimbró. Yo digo que se cimbró la ciudad. Se cimbró la ciudad, pero en especial vieron que un como remolino estaba encima de una casa, y la gente salieron: ¿qué pasa? Truenos. Y ay, mira, y fueron: ¿dónde vamos? Ahí fueron corriendo. Se juntó una multitud fuera de la casa, una gran multitud. Y dice que Pedro salió con los demás discípulos y empezaron a hablarles en sus idiomas. Entonces decían algunos de los que fueron de curiosos: estos están borrachos, miren nomás. A lo mejor alguno de los discípulos salió lleno del Espíritu así, y hablando: no, hombre, el Señor está con nosotros y la bendición es para tu vida. Y decían: estos están borrachos. Entonces Pedro se paró y les dice: momento, estos no están borrachos porque son las 9 de la mañana y no es hora de estar tomando. Dice: ellos están así porque el profeta Joel profetizó, y hoy se cumplió esto que ahora el Señor nos ha enviado, la presencia del Espíritu Santo que todos iban a llenar. Es lo que estamos leyendo en Hechos capítulo 2. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, les dijo Pedro, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza.
porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. David el rey, como era profeta, profetizó, dirigido por el Espíritu Santo, que Jesucristo iba a resucitar de entre los muertos. Por eso David se gozó y dijo: yo sé que un día voy a resucitar, porque él vio el día de su descendiente llamado Jesús. Y luego dice: a este Jesús, versículo 32, Jesús resucitó. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces David profetizó, porque él vio que Dios el Padre, y dice: dijo el Señor, el Padre, a mi Señor Jesucristo. El Padre le dijo a Jesucristo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por tu estrado de tus pies. Y luego dice el apóstol Pedro a aquellos judíos que estaban ahí expectantes, les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, ¿saben qué quiere decir compungirse? Quiere decir sintieron dolor, sintieron una tristeza profunda, un sentido de conciencia, de culpa, y dijeron: nosotros crucificamos al Cristo que había sido profetizado, crucificamos a aquel a quien Dios ya puso a la diestra. Y se entristecieron profundamente. Y les dice Pedro: pues a este que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y entonces le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Toda la gente que estaba ahí le preguntó al apóstol Pedro: hermanos, ¿qué haremos? Al oír, dice, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Con eso vemos que el apóstol Pedro, que fue en ese momento y fue constituido en ese momento el vocero, porque él estaba hablando en nombre de todos los hermanos. Al ser constituido un vocero, un heraldo, él les dijo lo que la Escritura nos está relatando en este momento: arrepiéntanse, bautícense y recibirán al Espíritu Santo. Quiere decir que ellos preguntaron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Hemos crucificado a Jesucristo por causa de nuestra maldad, por causa de nuestras acciones, porque un día
habían estado diciendo: Hosana, Hosana, bienvenido el que viene en el nombre del Señor. Y al fin de semana estaban diciendo: crucifícale, crucifícale, le decían a aquel gobernante romano. Entonces ellos sintieron la culpa, se dieron cuenta de que por su causa Cristo había sido crucificado. Todavía no entendían que Jesucristo había ido más adelante, no nada más por el hecho de que ellos habían pedido su muerte, sino que Jesucristo había venido a salvarlos de sus pecados. Porque toda la nación de Israel, como todos los seres humanos, somos pecadores, y Dios envió a su Hijo Jesucristo para que Él muriera en la cruz del Calvario por nosotros y no fuéramos al lugar que corresponde o que nos corresponde como pecadores, que es el infierno y la muerte eterna. Muerte quiere decir separación. Muerte no quiere decir aniquilación. Ha sido una interpretación que le hemos dado a los humanos para decir: ya se acabó todo. Bíblicamente, Dios nos ha enseñado que la muerte no es el fin. La muerte quiere decir nada más separación. Por eso es que cuando hablamos de muerte, la muerte física del ser humano, se separa el cuerpo del alma y del espíritu. Le dan el espíritu van a la presencia de Dios. El cuerpo se queda aquí, pero un día va a ser resucitado, así como Cristo resucitó. De ahí una de las enseñanzas importantes del bautismo. ¿Por qué Dios estableció el bautismo para los creyentes? Porque el bautismo ya existía. Varias religiones bautizaban gente. Los judíos tenían bautismos, pero ahora este bautismo que Jesucristo establece, le llamamos hoy el bautismo cristiano, porque tiene que ser diferente a los demás bautismos que hacen. Hay religiones el día de hoy que siguen bautizando. Los testigos de Jehová, los mormones se bautizan por los muertos. Hay bautismos, pero el bautismo cristiano es aquel que Dios, Jesucristo, el creador de los cielos y de la tierra, estableció. Y Él dijo: bauticen a todos los creyentes, a los que son discípulos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que había una serie de circunstancias que habían sucedido. Todo comenzó con la ordenanza del Señor Jesucristo, y el apóstol Pedro, cuando tenía aquella gente que estaba asombrada, él les dijo: varones, ellos dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro fue dirigida por las enseñanzas de Jesús y dirigido por el Espíritu Santo que ya estaba en él. ¿Y cuáles fueron las cosas? Tres palabras sencillas: arrepiéntanse, bautícense y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntense y bautícense. Quiere decir que el Señor dejó esta ordenanza muy importante. Y podemos decir: bueno, ¿y cuándo comenzó esto del arrepentimiento? El arrepentimiento comenzó con Juan el Bautista. Juan el Bautista no era llamado Bautista porque se bautizaba, así lo nombró el Señor, pero no era porque bautizaba. A veces pensamos que hay una denominación que se llama bautistas porque bautizan. No, hombre, todos bautizan. ¿Por qué no se les llama bautistas? Porque es una denominación, es un nombre. Pues Juan el Bautista fue el que preparó el camino del Señor Jesús. Y él decía: arrepentíos y bautícese de sus pecados. Y arrepiéntanse de sus pecados y bautícense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después, el Señor Jesucristo dijo unas palabras. El Señor Jesucristo dijo unas palabras. En Lucas
Dice Lucas 24, 46 y 47. Vean lo que el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos después de que resucitó. Lucas 24, 26, 46 al 47. Sí. Y les dijo: así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, ¿el qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Quiere decir que esto es tan importante. Por eso en esta iglesia, cada que predicamos a Jesucristo, yo les digo a las personas: tienes que arrepentirte de tus pecados para recibir a Jesús. Y cuando les pido que hagan la oración que va a unirlos con esa salvación, porque esa oración es una confesión de tu fe, de tu confianza en Dios, les digo: Padre, me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Yo les pido que hagan esa declaración. Pero ahora viene una cosa muy importante el día de hoy. Es importante declarar: me arrepiento, pero tú eres responsable de tu declaración. Porque si no estás arrepentido, no hay salvación. Aunque digas creer en Cristo. Esa es la importancia de este día, de esta ocasión. Porque en este día hay dos actos de ordenanza: el bautismo y la cena. El bautismo es para los creyentes en Cristo. Dice la Biblia que los que creyeron fueron bautizados. Y todavía no terminamos la lectura que estábamos haciendo en capítulo 8. Y luego dice, y vean lo que dice: al oír esto, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Estoy leyendo el 39, Hechos 2:39. Entonces, y con otras, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué hizo Pedro? Les dijo: arrepiéntanse, bautícense. Esta promesa es para ustedes y para vuestros hijos y para toda persona que entienda, que crea y haga esto. Entonces, ¿qué hicieron aquellos 3,000? Les dijeron: queremos bautizarnos. ¿Y saben qué hizo Pedro ese día con los demás discípulos? Los bautizaron. Y aquí se hace un precedente muy importante. Nuevamente, el bautismo solamente se puede aplicar a aquella persona que cree, a aquella persona que está consciente de sus pecados, que sus pecados le llevan a la muerte eterna. Muerte quiere decir separación, no quiere decir aniquilación. Por eso cuando morimos físicamente, vuelvo a repetir lo que le estaba diciendo, nos morimos, el cuerpo se queda y nuestra alma y el espíritu van al lugar que Dios designe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras estamos separados, eso ya para nosotros fue muerte, aunque vivimos.
Esto es muy importante. Por eso es que cuando nosotros nos damos cuenta de que la muerte eterna, ¿a qué se refiere entonces? La muerte eterna se refiere a la separación del ser humano. Cuando muere físicamente, debido a sus pecados, la persona que muere sin Jesucristo, sin el perdón de sus pecados, es separado de Dios eternamente y para siempre. Esta muerte espiritual, esta muerte eterna, es la separación de Dios. No quiere decir que tú dejas de ser, no. Tu alma y tu espíritu se van al infierno, separado eternamente. Después va a haber un día de resurrección, donde todos los muertos van a resucitar. Todos los muertos van a resucitar y Dios los va a unir con su alma y con su cuerpo. Van a estar en un juicio nada más para hacerlo legal. Dios va a hacer un juicio legal donde te van a sacar todas las cosas que hiciste, las que no hiciste que debiste hacer. Todo va a ser ahí y entonces Dios te va a decir: apártate de mí, maldito hacedor de maldad. Vete para el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, y para ti que no quisiste aceptar a mi Hijo. Por tanto, perteneces a la muerte eterna, separado de mí eternamente y para siempre. Esa es la muerte eterna. Eso es el infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Tú decidiste irte al infierno por haber rechazado la salvación en Cristo Jesús, porque Él murió por tus pecados, pero tú no quisiste. Hay gente que se ríe, hay gente que se burla, hay gente que dice: ¿qué van a hacer? ¿Hay religiosos cristianos? Sí, religiosos cristianos. Buscamos la gracia y la misericordia de Dios, que Él perdone nuestros pecados, que nos dé vida eterna y que nos lleve al cielo. Un día, cuando dejemos esta tierra, nosotros vamos a ser separados de nuestro cuerpo, pero nuestra alma y nuestro espíritu van a ir con Dios. Los otros van a ir al infierno y un día, hácelo fuerte. Y quiero decirles, tanto los que van a ir al infierno, sus cuerpos se quedan aquí. Los que van al cielo, sus cuerpos se quedan aquí. Pero va a haber dos resurrecciones. Una de los creyentes. Cristo Jesús va a resucitar los cuerpos de los creyentes primero. Se los va a llevar y van a estar juntos, cuerpo, espíritu y alma, en el cielo con el Señor. Y los otros va a ser una sola resurrección de todo el mundo, nada más para juicio. Los cristianos ya no vamos a estar en ese juicio. Se llama el juicio final. La Biblia lo llama el juicio del gran trono blanco, donde toda la gente va a estar presente ahí. Y como les digo, como es la eternidad, es que ¿cuántos años se va a llevar? No te preocupes de años. La eternidad es la eternidad. Y Dios va a estar ahí. A ver, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Asistías a mi ges, pero tú nunca te arrepentiste realmente. Nunca creíste, te bautizaste, pero eras un religioso más. Porque nada más salías de la iglesia y salías a hacer lo mismo que hacías antes de bautizarte. Tu vida no ha cambiado, tu vida no ha transformado. Decías que creías en mí, pero no era real. Porque el que cree en mí tiene vida eterna, porque se ha arrepentido de sus pecados. Por eso tenemos que entender, la gente viene y se arrepiente. ¿Y de qué sirve? La gente viene y se bautiza. ¿Y de qué sirve si no hay un arrepentimiento genuino? Tú podrás bautizarte,
Pero si no has creído lo que estás oyendo, la palabra de Jesucristo dice que Jesucristo dijo: este evangelio se va a predicar en todo el mundo. Arrepentíos y bautícense. Arrepiéntete. Quiere decir que el arrepentimiento implica el creer. Cuando la Biblia dice cree en el Señor Jesucristo, quiere decir que debes de creer que Él está muriendo por tus pecados. Pero no puedes venir de fresco y decir: yo creo, yo ya creo en Cristo, ya soy salvo, ya me perdonó mis pecados, y sigues con tu pecado ahí, abrazando tus robos, tus mentiras, tus celos, tus odios, tu adulterio, y no has cambiado. No nos engañemos, el evangelio es bien claro. Cristo viene a buscar gente a la cual Él ha limpiado con la sangre que derramó Cristo en la cruz de sus pecados. Pero esos son los que creen. Y les quiero decir esto porque el día de hoy en muchas iglesias cristianas en el mundo estamos apapachando el pecado. ¿Y saben qué? Muchos pastores se van a quedar cuando Cristo venga, porque va a haber un rapto, lo que les decía hace rato. Cuando Cristo venga, se va a llevar a los creyentes, y los cuerpos de los creyentes que habían muerto antes van a ir con Él. Es la primera resurrección. Cuando Cristo venga, ahí se van a quedar muchos. Yo no, porque les estoy predicando esto. Y yo le dije al Señor, y le digo al Señor todos los días de mi vida: perdóname mis pecados, me arrepiento. Y no lo digo por religión, porque me enojé, guardé ira. Se están durmiendo. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento dado en que nosotros tenemos que entender que el diablo está aquí y quiere que tú te distraigas. Yo estoy aquí y soy responsable de sus vidas. Tengo que darle cuenta a Dios. Y ustedes no se imaginan el problemón o la bronca que tenemos los pastores. Ay, que todos quieren ser pastores. Vente, ocupa el lugar. Más vale que Dios te haya puesto, porque si no te haya puesto te va a ir como en feria. Tienes que tener un llamamiento de Dios. Si no, no se puede estar acá. Ni podríamos aguantar, sino por la gracia de Dios. Mi responsabilidad, cuando a mí me ha dicho el Señor: me vas a dar cuenta del rebaño que te puse. Y dije: ay, Señor, me hubiera quedado con un rebañito chiquito. Yo no te mandé a un rebañito chiquito. Te dije: ve y predícale a todas las naciones, a toda la gente. Salva, 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 salva. Pero si vamos a salvar, es porque estamos predicando un evangelio verdadero. Y el evangelio verdadero es: dile a la gente que yo vine a buscar lo que se había perdido. No vine a buscar justos, sino pecadores, para que procedan al arrepentimiento. ¿Y qué quiere decir arrepentimiento? Para poder entender este concepto, hay dos palabras, una griega y otra hebrea. La griega es metanoia, que quiere decir un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Metanoia en griego quiere decir arrepentirse. ¿Qué quiere decir? Cambio de mente y cambio de pensamiento. La palabra hebrea es suf, y esta palabra hebrea quiere decir cambio de rumbo, cambio de dirección.
Son dos palabras que unidas, el hebreo y el griego, nos dan con claridad lo que quiere decir arrepentirse. Primero tiene que haber un cambio en tu mente. Y si hay un cambio en mi mente y me doy cuenta de que voy camino a la muerte, de que voy camino al infierno y de que estoy arrastrando mi vida, la de mi esposa, la de mis hijos, la de mis empleados, la de mi empresa, con tanta idolatría que tengo ahí. Y yo, teniendo la verdad, no la encuentro. Entonces me doy cuenta que voy en un camino de adulterio, de fornicación, de homosexualidad, no sé, tu pecado. Pero entonces das cuenta, viene el cambio de mente y das vuelta, le das la espalda y cambias de rumbo. Por eso el significado griego y el significado hebreo nos dan un cambio de mente, que es un cambio de pensamiento y una acción. Un hecho que se ve caminar en sentido contrario, haciendo otras cosas que no hacías. Eras un ladrón, ya no robas más. Tiene que haber un cambio. No te engañes. La salvación está aquí, hoy. Pero tienes que arrepentirte. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo: creer y bautizarse. Porque el creer ese lleva implícito el arrepentimiento. El arrepentimiento de que yo creo que Cristo murió por mí, de que Él pagó con su sangre, de que su sangre me limpió mis pecados. Yo ya creo, soy salvo. Pero tiene que ir unido al bautismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios da por sentado una cosa. Hemos enseñado, y yo mucho tiempo enseñé erróneamente. Decía: tú puedes creer, si quieres te bautizas y si no, no. Pero es un mandamiento de Dios. Ahora el Señor me dijo: has estado enseñando mal. El que cree tiene que bautizarse. ¿Por qué? Porque si no se bautiza, no me está obedeciendo. Y si no me está obedeciendo, ese no es mi hijo. ¿Cómo es posible que si yo acabo de decir que creo en Cristo y que Él es mi Dios y que Él es mi Señor y es mi Salvador, y el Señor dice: bautízate? ¿Por qué? Porque quiero que le muestres a la gente. El bautismo no limpia pecados. El bautismo, el agua no te quita ningún pecado. Por eso cuando viene algún niño que quiere bautizarse y le digo: ¿por qué quieres bautizarse? Me dice: para que me limpie mis pecados. Le digo: no, mi hijo, todavía te falta más tiempo, bautízate después. El agua no limpia pecados, el bautismo no limpia pecados, el bautismo no te hace más cristiano. El bautismo es un acto de obediencia a Dios. Es un acto donde tú le estás diciendo al público, a la gente, públicamente estás declarando: yo soy un cristiano. Me identifico con esta iglesia, con ese grupo de gente que va a Plaza Dorada. Yo quiero ser parte de este cuerpo tuyo, Señor Jesús. Y esta es mi familia y esta es mi casa. Cuando tú haces eso, el Señor dice: muy bien, estás dando testimonio de lo que yo hice por ti. ¿Qué fue lo que hizo Cristo por nosotros? Murió, fue sepultado y resucitó. ¿Qué significa el agua? Que tú moriste al pecado. Por tanto, si moriste al pecado, porque estás en desobediencia y no quieres bautizarte. Ahora sí, ¿ya entendieron? Si estás declarando que ya moriste al pecado, que fuiste muerto juntamente con Cristo y lo crees en tu corazón y sabes que así es, entonces mi vida de ahora en adelante tiene que ser una vida de obediencia. Podemos fallar, podemos equivocarnos. Yo siempre he dicho que voy por la calle y de repente algo piseo, mis zapatos esos de suela de piel
que ahora son suela de hule, pero a veces tengo unos zapatos que son suela de piel y esos son resbaladizos, que no sé qué pasa, te pones unos aporreones buenos. Pero entonces yo voy caminando y piso esas con mi suela, zapatos de suela, y se me sale el pie y ¡tras! Me dan unos golpes. ¿Ustedes creen que yo voy por la calle buscando caerme? ¿Buscando golpearme? Eso es un accidente. El accidente y ni lo planeé, ni lo pensé, pero me sucede. Así como cristianos, nosotros podemos tener accidentes y pecar. De repente hacer algo que no queríamos hacer, lo hicimos. Una palabra que no debíamos de decir, la dijimos. Una mirada que no debíamos hacer, la hicimos. Una tentación en la que caímos. No luchamos, no nos esforzamos, no lo pensamos. Fue un accidente. Pero yo no voy por el mundo comiendo con mi racimo de plátanos, agarrando mi plátano, tirando una cascarita para pisarla y caerme. ¿Verdad que no voy buscando caerme? No voy buscando accidentarme. Entonces, ¿por qué tú, cristiano, te juntas con tus cuates y dices, pon la cooperacha, vamos a comprar las cervezas, vamos a ir a buscar a unas muchachas, vamos a irnos al antro? ¿Por qué? Si tú eres un cristiano, estás planeando hacer lo malo. ¿Eres creyente o no eres creyente? Yo no voy a esa iglesia porque qué duro predican. Yo no soy. Es Dios que te ama y quiere que vayas al cielo con Él. Es Dios que te ama y quiere que vayas al cielo con Él. Arrepíntete. Cambia de mente. Cambia de rumbo. Y entonces, si tú eres un creyente, bautízate, porque entonces vas a obedecer a tu Señor y vas a mostrarle al mundo que tú ya moriste al pecado. Un muerto se sepulta. Por el poder de Dios somos resucitados a una nueva vida, a una nueva. ¿A qué somos resucitados? ¿A una qué? Aleluya. Ahora, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Que tengas un cambio de vida? ¿Quieres seguir siendo ladrón? ¿Mentiroso? ¿Borracho? ¿Hipócrita? ¿Celoso? ¿Envidioso? ¿Fracasado en tus negocios por ser un pillo, por ser un defraudador, porque crees que a Dios no se da cuenta? Dios se da cuenta y Él te deja de bendecir. Si yo ando en nueva vida, me ando cuidando de no hacer lo malo y de cualquier tentación. Yo le digo a Dios, Señor, por cada cosa que hice indigna, mala, incorrecta, ahora sí que préndeme la patrulla. ¿Qué es la patrulla? ¡Párese, párese! ¡Párese, párese! Y las luces rojas y todo. ¡Ay! ¿Qué hice? Préndeme tu patrulla, Señor. No dejes que yo peque, porque soy tu hijo. No quiero sufrir las consecuencias. Mi salvación no se va a perder, pero voy a sufrir las consecuencias de los pecados, porque siempre vienen a nuestra vida. Y Dios quiere que tú te bendecirte. Por eso les digo esto. Eso es para los que se van a bautizar, quedó claro. Los que van a venir en la noche, digo a las 6 de la tarde es la cena del Señor. La cena es una ordenanza para todos los cristianos. El Señor nos está llamando a su mesa para recordar lo que Él hizo por nosotros. Su muerte, su sepultura y su resurrección. Pero su muerte fue una muerte cruel, donde su cuerpo fue herido
y molido por nuestras enfermedades y dolores, para que tú puedas ser sano. Todos queremos sanidad, buscamos sanidad para mí, para mis hijos, para mis hermanos, para toda la gente buscamos sanidad. Si no fuera por la muerte de Cristo, y hoy vamos a recordar eso glorioso que Él ganó para nosotros, su sangre para perdonarme mis pecados. Por muy sucio, muy negro, muy asqueroso que haya sido tu pecado, Cristo tiene el poder para borrarlos y quitarlos de tu vida, dejarte limpio, para que no tengas culpa de conciencia y no estés recordando toda la vida: es que yo hice, es que yo hice, es que yo hice. Dios dice: ya, cállate, ya te limpié, ya te perdoné, eres limpio, ante mis ojos estás justificada. No cargues más con tu sentido de culpa. Eres libre del sentido de culpa. Por eso el Señor quiere que vengamos a su cena a testificar entre nosotros mismos, en unidad, como un cuerpo que somos, delante de Él, a celebrar y a decirle: Señor, gracias, te alabamos. Tomamos la sangre, el vino que representa tu sangre derramada, el pan que representa tu cuerpo molido por mis pecados. Señor, yo sé, y en esos momentos de la cena también Dios hace milagros, porque Él está aquí. Entonces tú, mi hermano, no dejes de asistir. Ahora te voy a decir una cosa. Te voy a decir por qué. En el capítulo 11 de Primera de Corintios, no dejes de asistir, pero con arrepentimiento. Dice Primera de Corintios capítulo 11 versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Cuando lo tomas indignamente, cuando no hay arrepentimiento en tu corazón de lo que estás haciendo hoy, ahora. ¿Cómo te vas a venir a la mesa del Señor sabiendo que tienes tus pecados y no te importa? Me vale un cacahuate. Yo vengo a la cena y tomo el vino y tomo el pan. ¿Con qué carácter de hipócrita? El que se bautiza tiene que ir con arrepentimiento. El que se presenta a la cena tiene que venir con arrepentimiento. ¿Y saben qué he aprendido durante todos estos años de pastor? Que muchos dicen: yo mejor no voy a la cena, y no vienen. Pero hoy quiero decirles: doble pecado más, porque hoy escuchaste al Espíritu Santo hablarte y decirte: arrepiéntete. Tienes chance de aquí a las 6 de la tarde de arrepentirte. Y arrepentirte quiere decir cambio de tu mente y dale la espalda a eso que estás haciendo. Si no estás arrepentido y eres un hipócrita, ve lo que dice: o vivir esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Yo no soy un sacerdote para que vengas al confesionario y me digas: ay, sacerdote, pequé esto, me golpeo. Da 5 rosarios, 20 Aves Marías y ya, estoy perdonado. Ajá, qué chiste. Aún en esa religión tienes que arrepentirte, si no vale cacahuate. Y vale más el cacahuate que tu actitud. Tenemos que arrepentirnos, cambiar. Y dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo, con juicio come y bebe para sí. Juicio.
Dios nos va a juzgar si venimos a la cena indignamente, sin arrepentirnos. Por lo cual hay muchos enfermos. ¿Sabes por qué hay muchos enfermos dentro de la iglesia? Porque han venido a tomar la cena del Señor sin estar arrepentidos. ¿Por qué no me sana? ¿Por qué no me sana? Pues ¿qué hiciste? Es que yo no sabía. Y luego dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. La fe se debilita y sin la fe no suceden los milagros, no vienen las bendiciones de Dios para tu vida. Porque todo lo que Dios da lo da por medio de la fe, espiritual y físicamente. ¿Qué pasó? Eres un cristiano. ¿Cómo estás? Bendecido, prosperando y en victoria. Ah, bueno, ahí nos vemos. Andas tirando por ahí la cobija y arrancando la capa. ¿Y qué dice? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos. ¿Qué quiere decir? A ver, teólogos, interpretadores de la Biblia, tan difícil que está. Dice que los cristianos, cuando morimos, no morimos, dice el apóstol, que dicen que duermen. Entonces, por comer la cena indignamente, muchos ya han muerto. ¿Cuántos se quieren ir esta semana? ¿Ven? Come indignamente. Entonces, ¿qué dicen? No, yo mejor no voy. Porque si la tomo indignamente, cuello. La verdad, esa es la verdad. Pero te voy a decir una cosa. Si no vienes cuando Dios te dio la oportunidad, yo no quiero estar en tu lugar. Porque es una oportunidad que hoy te está dando de que te arrepientas. Hace rato les decía, porque vi a muchos de ustedes, no muchos, como unos 20. Estábamos alabando y cantando y así. Levanta tus manos, abre tu boca, alaba al Señor. No dejes que el diablo te amarre tus brazos, vénselo, levanta tus manos, canta. Y hay unos empezaron a levantar sus manos. Dije, sí, ya tuvo la victoria, ya pateó a Satanás. Otros empezaron a ir, y otros, ya los poquitos. Y yo dije, qué triste. Pudiendo salir bendecido, salió peor que como entró. Porque no salió mejor. Salió peor, porque vino a la casa, estuvo delante de Dios. Dios le dio la oportunidad y él no quiso. Salió con un corazón más endurecido. ¿Entendió? Esa es la oportunidad de hoy. ¿No vienes? Vas a salir más endurecido de este culto, porque no vas a venir en la noche. Ya vas preparado a no aceptar que tienes que arrepentirte. Ya te estás preparando para decir, no me voy a arrepentir. Por eso no voy a venir, para que no me dé cuello. Pero te vas a enfermar. A lo mejor va a ser una enfermedad de la que no te vas a levantar. Porque no tiene que ver con una enfermedad que el diablo haya venido y no, es algo que es producto de tu actitud, de tu corazón. Yo no les puedo pedir perdón porque no estoy diciendo nada que los ofenda, les estoy diciendo la verdad. Y es para bendición de sus vidas.
Por eso dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Los que se van a bautizar hoy ya saben cuál es la correcta actitud. Arrepiéntete. Los que vamos a tomar la cena, ahorita es el momento en el que Dios te dice arrepiéntete, cambia, toma la decisión. Pero ¿sabes qué te digo? Es tan importante. Fíjate, es tan importante como que yo siento que de esto es la confirmación de tu salvación. Si de veras eres salvo, no puedes permanecer así, con un corazón así. Si de veras eres un hijo de Dios, ¿cómo le vas a decir a Dios? Es que no quiero. Quiero darte la espalda, Dios. Una cosa sí te quiero decir, la Biblia dice que el Espíritu de Dios no contenderá con el hombre para siempre. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo te está hablando. Te está hablando. Pero va a llegar un momento a otro, porque tú no quisiste. Por eso dice también la Biblia que no despreciemos el día de su visitación. Hoy es el día de la visitación de Dios. Él está aquí. Yo voy a pedirle a las personas que vinieron buscando a Dios para el perdón de sus pecados y tener vida eterna. Hoy vinieron buscando a Dios porque quieren estar a cuentas con Dios. No estoy hablándole a cristianos ya. Estoy hablando a la gente que por primera o segunda ocasión está aquí. Que tú sientes que Dios te habló hoy y quieres entregarle tu vida a Jesús. Porque Él quiere que Él te perdone tus pecados. Quieres el perdón de tus pecados y la vida eterna. Entonces cierra tus ojos ahí donde estás. Inclina tu cabeza y repite conmigo en voz baja. La iglesia me apoya. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora, pero esta mañana he escuchado tu voz que me señala mi pecado, mi maldad. Pero hoy, Señor, también escuché que voy camino al infierno y te quiero pedir que me salves. Sálvame, Señor Jesús. Me arrepiento de mi pecado y le doy la espalda y voy a dejar de hacer eso que he estado haciendo. Dame la fuerza para vencer, Señor Jesús. Y te pido perdón. Perdóname. Límpiame con tu sangre todos mis pecados, todo lo que he hecho. Límpiame, Señor. Ven a mi corazón. Te invito a entrar como mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi alma. Gracias, Señor Jesús, por entrar en mí. Ahora sé que estás dentro de mí, que tú eres mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi alma. Amén.